Bien, vamos a ver ahí, Evangelio de Juan capítulo 4, vamos a considerar ahí lo que nos señala la palabra del Señor. Amén, ¿estamos ahí? Ay, son rápidos ustedes, muy rápido ahí. Bien, vamos a ver. Tal vez podríamos ver todo el capítulo 4, pero vamos a considerar algunos versículos solamente y los demás va a quedar tarea para ustedes, ¿ya? Para su casa. Dice así la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez, dice, a Galilea. Y mira el verso 4 lo que dice. Y le era pasar por Samaria, ¿verdad? Y este de pasar le era necesario, no está hablando de un tema geográfico aquí, que le era conveniente pasar por ahí por temas de geografía o de tiempo, no, sino apunta a otra realidad que el pasaje acá nos explica. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba, dice, allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora, dice, sexta. Muy bien. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, dice, agua viva. Muy bien. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una que salte, dice, para vida eterna. Amén. Ahí podríamos seguir en el pasaje, pero vamos a considerar ahí. Y a manera de que tal vez nos pueda ayudar dentro de este pasaje, yo le he llamado la auténtica vida de reino. Y mire, quiero pedirle que usted mire a quien está a su lado y dígale la auténtica vida de reino, dígale. Amén, amén. Se lo dijo, ¿verdad? Bien, mis amados, miren, en este relato aquí escritural se nos muestra a nosotros uno de los rasgos sobresalientes del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de las personas que se acercaban a Él. El ministerio de nuestro Señor se inició en Jerusalén y Él había atraído a la atención de muchas personas, algunos favorables y otros desfavorables, y muchas personas, nos dice la palabra, que habían creído en su nombre. Eso nos dice de igual manera el capítulo 2, versículo 23. Entonces, el autor de este libro, que es Juan, él nos señala aquí algo que nos llama a nosotros la atención y dice lo siguiente en el capítulo 2, porque
ese capítulo 2 es como posteriormente Juan comienza a ilustrar y a decirnos y colocarnos aquí tres personajes, así como Nicodemo, como la mujer samaritana y de igual manera aquel hombre noble o aquel hombre rico que nos presenta en estos relatos y nos coloca el ejemplo de lo que él señala en el capítulo 2, verso 24, que dice lo siguiente: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, en base a esa expresión que hace Juan aquí, comienza a colocarnos a nosotros tres personajes que de cierta manera manifiestan cómo el Señor los conocía y la manera de él de abordar una conversación con ellos era producto de que el Señor Jesucristo los conocía. Entonces, ahí nos presenta a nosotros el relato de esta mujer. Entonces nosotros nos damos cuenta que Jesús podía evaluar la fe de quienes se acercaban a él. Esa multitud que había visto y había escuchado del Señor que se acercaba, y aquellos que se acercaban con honestidad y aquellos que de cierta manera para buscar algún resquicio en él. Entonces, como nuestro Señor les conocía, él sabía con quién estaba tratando, por lo tanto, él sabía quiénes verdaderamente se acercaban, por lo que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. No se fiaba de ellos, se usa esa expresión. Y uno buscando una definición, tal vez en un diccionario común y corriente, nos señala lo siguiente de la palabra fiarse. Nos dice, son esta persona, ¿verdad?, en la cual uno se puede fiar, son personas coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, con lo que piensan y defienden. Son aquellos que en cualquier circunstancia, sea cual sea el escenario o momento, se muestran igual y no suelen cambiar. Esa es una persona de fiar. Y la palabra dice que el Señor no se fiaba. No se fiaba. Entonces, ¿por qué? Porque Él los conocía y conoce la superficialidad de la fe de muchos, conocía sus intenciones y bajo este hecho el Señor conoce al ser humano a quienes se presentan, ¿verdad?, delante de Él. Y aquí en esta entrevista que se manifiestan, ya sea de Nicodemo como de la mujer samaritana, estas distintas personalidades, el Señor conocía de igual manera sus caretas. Él las conocía, sus ideas preconcebidas, sus orígenes, realidades sociales, y el Señor, como los conocía, Él hablaba con ellos con el propósito de traerlo a la fe. Aunque muchas veces nosotros podamos autodefinirnos como creyentes, pero la pregunta que uno se puede hacer: ¿se fiará verdaderamente el Señor de nosotros? ¿Se fiará Él de nosotros? ¿Cómo evidenciamos que verdaderamente somos de Él? ¿Vivimos nosotros bajo los estándares del reino? Y es ahí donde en este relato a nosotros nos manifiesta, a nosotros, que el creyente debe conocer, debe saber acerca de las condiciones para vivir de acuerdo a la realidad de un ciudadano del reino, con el propósito que nuestro Señor Jesucristo se pueda fiar de nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Lo primero que podríamos decir nosotros, que lo que al observar la vida de esta mujer y este diálogo que tiene con el Señor Jesucristo,
podemos notar nosotros en ella que hay un crecimiento progresivo en su fe a medida que pasa tiempo con el Señor Jesucristo. Más expuestos a nuestro Señor Jesucristo, hay un mayor crecimiento en ella. El diálogo de Jesús con esta mujer manifiesta que algo comenzó a suceder en su vida, en su realidad. Nosotros sabemos que, dentro de estas culturas, las mujeres generalmente iban temprano a buscar agua, producto de que con el sol se transforma esta tarea en algo más tedioso, más complejo de igual manera y a mayor exposición que le podría generar algún problema. Por lo tanto, ellas preferían ir temprano a buscar, pero sin embargo, ahí estas mujeres iban con sus hijos, su familia, quienes ayudaban, pero después de ese tiempo se acercaban otras personas y por eso el evangelista Juan nos coloca y nos sitúa a esta mujer, más o menos dice la sexta hora, que viene a ser aproximadamente como el mediodía, en que se acerca a ese lugar donde nadie más iba, solamente podía llegar ella ahí en ese momento. Probablemente por su reputación no iba con las demás mujeres, tal vez no era adecuado que ella saliera en ese horario. Entonces, interesante la actitud de esta mujer. Ella era contrario, por ejemplo, al primer personaje que coloca Juan como Nicodemo, porque Nicodemo se acerca a Jesús por curiosidad, pero ella no sabía de Jesús, no sabía absolutamente nada de él. Y es más, cuando ve a Jesús ahí en ese lugar, lo considera como un extraño, como una persona que tal vez iba de paso y que se encontraron ahí. Pero ella no fue al pozo a buscar a Jesús, como en el caso de Nicodemo. Entonces, como el Señor conocía y no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, Él sabía, ¿verdad?, que tenía que encontrarse con alguien ahí. Había una cita divina. Por eso para el Señor le era necesario pasar por ese lugar. Y nos dice la palabra en este diálogo que el Señor tiene con esta mujer. El versículo 13 nos dice a nosotros: cualquiera que bebiere de esta agua, en ese diálogo dice, volverá a tener sed, más del que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá de sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, frente a esa declaración de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer reacciona de una forma grata ahí ante esta promesa, y responde de cierta manera a actitudes que nosotros comúnmente tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed ni venga aquí a sacarla. Nosotros como seres humanos somos así, ¿verdad? Somos así. Mientras más fácil las cosas, mejor. Pero cuando se nos exige, se nos complica la cosa, ¿verdad? Y mientras sea así de fácil, bueno, Señor, dame porque no quiero volver más a este pozo, le dice la mujer. Sin embargo, debido a ese deseo genuino, nuestro Señor apela a esa ambición que ella tenía, y el Señor le dice a esta mujer, le dice: ve y llama, le dice, a tu marido. Y ahí, si ella deseaba con ansia lo que el Señor le estaba ofreciendo, ella debía realizar un esfuerzo para poder obtenerlo. Debía estar dispuesta en esos momentos, y como el Señor la conocía, el Señor le estaba... Esto es como tomar un volantín,
¿verdad? Y comenzar a darle un poco de cuerda, y era lo que el Señor estaba haciendo con esta mujer. Porque en el reino, mis amados, y esto nosotros tenemos que saberlo, porque en el reino primero, mis amados, hay que perder para poder ganar. Amén, así es. No son las cosas, porque a veces nosotros pensamos que porque me coloquen la mano en la cabeza ya estoy listo para conquistar naciones. No, mis amados, esto me demanda, hay un sacrificio de cada uno de nosotros en todo lo que hacemos. El que pierda su vida, dijo el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? La va a encontrar. Amén. Si alguno, dijo él, quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer primero? Negarse, ¿verdad? Tome su cruz, dice, y sígame. Entonces hay una demanda en el Evangelio, hay una demanda. Entonces el propósito de nuestro Señor era más profundo con esta mujer que llegar a darle algo así por darle. Y eso es el Evangelio igual. Sería fácil, mis amados, que el Señor respondiera a todas nuestras oraciones. Se lo pedimos, ya, mi hijo quiere esto, ya, ahí está, listo, concedido. ¿Qué más quiere? ¿Quiere esto también? Bueno, también te lo doy, concedido. Sería fácil, ¿no? Y yo le aseguro, las iglesias estarían llenas, llenas. Porque todos los deseos, al igual que como esa fábula o mitología de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que frotarlo un poco y ya aparecen todas las cosas. Pero en el reino de los cielos no es así. No es de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Es así, mis amados. Entonces, el Señor lo que hace es confrontar la realidad de esta mujer. A veces, y eso, si nosotros le sacamos punta al lápiz, al Señor a veces no nos concede algo porque quiere hacer algo en nosotros primero. Vuelvo a reiterarle, para el Señor es fácil bendecir a sus hijos, pero lo que el Señor busca de nosotros es tratar con nuestro corazón primero. Amén. Con nuestro corazón. Es confrontar nuestra realidad. Algo que esta mujer no estaba preparada. Y aquí ella lo que podría haber hecho, haberse retirado, tal vez resentida como muchos, pero no lo hizo. No lo hizo. Y una de las cosas que se desarrolla en la vida de esta mujer es, mis amados, su condición en la que ella se encontraba. La reacción de esta mujer se nota cómo evoluciona a medida que habla con el Señor Jesucristo. Debe reconocer su propia realidad, una realidad que ella no tiene fe. Esa es su realidad. Debe crecer en una revelación mayor de nuestro Señor. Son personas que no tienen nada que perder. En este relato se puede percibir la evolución de la fe de esta mujer. Porque miren, nosotros vemos en el versículo 9, ella dice, ¿cómo tú siendo judío? Le dice. Eso es lo primero que le dice, ¿cómo tú siendo judío? ¿Verdad? Eso le dice en el versículo 9. Es decir, un viajero más que transitaba. En el versículo 12 se da cuenta que está frente a alguien que es diferente a los demás judíos. Un personaje poco común para ella. Y en el versículo 19, ella llega a decir del Señor Jesucristo, le dice, me parece que tú eres un profeta. Entonces empieza a usar otro lenguaje, otra expresión. Entonces, por su capacidad de discernir su propia realidad, porque el Señor le habló de su propia realidad. Y en el versículo 29, ella le señala
a todos sus coterráneos, miren lo que le dice: ¿no será este el Cristo? Entonces se produce en ella una evolución, su fe creció. Y eso es lo que hace, mis amados, de la vida del cristiano algo distinto. A medida de que nosotros pasamos tiempo con Jesús, nuestra fe tiene que desarrollarse, evolucionar. No podemos nosotros seguir de la misma manera como era en un principio. Y miren, observando en el campo, uno se da cuenta que una semilla, cuando esta cae a tierra, ¿qué es lo que hace esta semilla? Va a crecer, va a germinar, absorberá los nutrientes de la tierra donde se encuentra y seguirá viviendo un proceso de crecimiento de tal manera que llegará el momento que empezará a dar fruto. Y al final, ¿qué va a pasar? Ese fruto madurará. Pero ¿qué pasa si yo esa semilla la saco de su fuente, ¿verdad? Y la extraigo de ahí, la dejo en otro lugar. Se va a marchitar y va a terminar secándose. Pero sin embargo, mis amados, cuando esa planta permanece ahí, va a dar fruto, hasta incluso ese fruto madurará y estará lista para ser cosechada. Así es una vida auténtica de reino. Se desarrolla, crece cada día. Mientras está conectada a su fuente, crecerá hasta llegar al punto de madurar, hasta dar fruto de aquello que es su esencia y de la calidad de lo que está absorbiendo, de los nutrientes de la tierra. Es decir, a medida de que yo absorbo de la palabra del Señor, a medida de que yo absorbo de la presencia de nuestro Señor, mi fe comenzará a crecer. Y por eso este pasaje nos muestra a nosotros que así debe desarrollarse, mis amados, una vida auténtica de reino. Nosotros no podemos seguir los mismos de siempre. No podemos seguir así. Nuestra fe tiene que crecer. Tenemos que llegar al punto de una fe madura, estable, que pase lo que pase, seguimos nosotros, mis amados, que a pesar de las circunstancias, nuestra fe se fortalece mucho más, porque nuestra fe no está fundada en las circunstancias, sino en mi compañerismo con el Señor Jesucristo. Y a medida que yo me relaciono con Él, crece mi confianza en Él. A lo mejor al inicio de mi fe, Él era mi Salvador, pero a medida que se desarrolla este compañerismo, yo voy comprendiendo que solo Él es el único digno de confiar, el único Señor de mi vida, el autor y consumador de mi fe. Él es mi amigo fiel, es mi compañero, es mi redentor, es mi rey, es mi Señor, es todo para mi vida y no hay nada en esta tierra que se compare a Él. Mi fe tiene que crecer. Tiene que crecer mi fe. ¿Por qué no mira al que está a su lado y dígale: tu fe tiene que crecer? Que podamos absorber de esa fuente de vida. Y hay otra cosa que se da en esta dama, mis amados, y que nos habla acerca de esta condición de una auténtica vida de reino. Es que hay que abandonar la trinchera. Mire quién está a su lado otra vez, dígale: abandona la trinchera, dígale. ¿Por qué abandonar esta trinchera? Porque cuando el Señor comienza a hablar con esta mujer, ella comienza como a evadir
todas las preguntas que el Señor le hace. Empieza a evadir esta realidad. Hay un momento cuando el Señor le dice a esta mujer, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos. Yo creo, mire, ella mejor ni siquiera debió haber dicho eso. Debió haber procedido con honestidad inmediatamente. Y le dice, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Y la mujer, mire, buscando esa forma de eludir esta confrontación, le dice, me parece que tú eres profeta. Y mire lo que le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Evadiendo la pregunta. Y el Señor vuelve otra vez, como en estas fechas, como el rodeo o como la cueca, vuelta otra vez, ¿verdad? Y el Señor le dice, mujer, le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Miren lo que le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y ahí ella señala algo más, pero quiero tratar de explicar esto, acerca de esto. Generalmente nosotros atribuimos que el ser adorador es aquel que alaba a Dios por medio de una alabanza, ¿verdad? Pero miren, me van a disculpar en este sentido, pero yo quiero centrarme en el contexto del pasaje nada más. Pero en el contexto de este pasaje donde se habla de adoración, no está bajo el contexto de cantar. Amén. Se descarta eso, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con cantar, el ser un verdadero adorador. Entonces uno dice, ¿y qué es? Veamos aquí, porque dice la palabra del Señor. Entonces, porque uno a veces escucha, ¿verdad? Dice, no, mira, con tal que tú alabes con honestidad está todo bien. O a veces decimos, mira, no importa lo que hayas hecho, con tal que alabes a Dios con sinceridad. Pero esa persona no es un verdadero adorador, ¿verdad? A veces atribuimos que un adorador es aquel que pasa todo el día escuchando y cantando música cristiana suave y lenta. Dejé anotado aquí, no se te olvide hablar de lo que te pasó. Es que lo que pasa es que un día fui a una casa de una persona que no era cristiana y me dice, pastor, ¿puede ir a orar a mi casa, por favor? Sí, con mucho gusto. ¿Cuándo voy? Ya tal día nos pusimos de acuerdo la hora y todo. Y así que fuimos a orar a la casa. Y cuando llego tenía una música suave, cristiana. No voy a decir el grupo, pero ahí estaba. Pero digamos nosotros el grupo Tiempo de Dios. ¿Sí? Ya, estaban ahí. Una música que tenía suave. ¿Ahí? Entonces entro y yo voy y le digo, oh, qué lindo, está escuchando música cristiana. Y me dice, sí, me dice, muy contenta la persona, sí, me dice, es que así puedo apaciguar mi espíritu.
Entonces, mis amados, el escuchar música suave o cantar música suave no quiere decir que esa persona sea un verdadero adorador, ¿verdad? No quiere decir eso. Entonces, esto es lo mismo que pasaba con Saúl. ¿Se acuerdan ustedes? Necesitaba que le tocasen, ¿verdad? Para poder apaciguarse. Lo mismo. A veces pensamos que un adorador es un músico, uno que compone canciones, pero a ver, pongámonos más espiritual, un salmista. Desde ahí que un cantante de música cristiana le decimos es un adorador, un salmista. Incluso lo podemos llevar más allá. Decimos que un adorador es aquel que viene a la iglesia y canta con libertad, con gratitud, con reverencia a Dios. Decimos que ese es un adorador. Pero en el contexto de este pasaje, mis amados, y bajo el pensamiento de este pasaje, un adorador no es eso. Nosotros debemos recordar que nuestro Señor no está para entretener, para complacer los caprichos de las personas. Entonces, frente a esta situación, un verdadero adorador es aquella persona que vive una vida transformada. Una persona que vive una vida transformada. Y sabe, su alabanza al Señor, lo que exprese con sus labios, es consecuencia de lo que ha pasado en su corazón. ¿Cómo glorifico a Dios? No es que yo levante mis manos y dé tres gloria a Dios. El Señor Jesucristo, la manera de glorificar al Padre fue dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuál es mi manera de glorificar a Dios? Es rindiendo mi vida a Él, siendo transformado por su gracia, viviendo para su gloria cada día de mi vida. Es decir, un verdadero adorador, mis amados, no es solamente la persona que pueda cantarle al Señor alguna canción. Tenían en mi mente la canción que iba a cantar, ahora se me fue la canción. Pero mis amados, dice, hay una canción que dice, mientras más te conozco, ¿verdad? Más yo te amo, dice, mi Jesús, mi amado. Pero es vivirlo, es vivirlo. Esa es una auténtica vida de reino, es vivir a Jesús, vivirlo a Él. Y para vivirlo a Él tengo que ser confrontado con mi realidad. Amén. Confrontado con mi propia realidad. Cuando el Señor le dice, y quiero avanzar rápido, cuando el Señor le dice, ve a buscar a tu marido, le dice, no tengo marido. Y esta expresión, no tengo marido, suena así como un poquito resentido. Y esto pasa a veces igual en muchas personas que dicen, yo soy así porque la vida ha sido cruel conmigo. No sé si ustedes escucharon una canción o la he escuchado yo nomás, que alguien la cantaba en algún momento, decía, soy rebelde porque nadie me ha tratado con amor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esta mujer le dice, no tengo marido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos ocultar. Cuando el Señor nos confronta, nosotros buscamos ocultar nuestra realidad humana. Y a veces nos justificamos y decimos, no, yo soy así. En una oportunidad, mire, estábamos predicando en el mercado de Coyipulli y se me acerca una persona que estaba
un tanto tipo 18 de septiembre. Estaba esta persona, al buen entendedor, no muchas palabras, ¿verdad? Y se me acerca y me habla y me dice, ¿sabe? Me dice, a mí me cuesta dejar esto. Y yo le dije, mire, el Señor, Él tiene el poder para ayudarle, pero rinda su vida al Señor. Y me dice, ¿sabes que yo soy así porque en mi casa nadie me quería, mi mamá me quería ver siempre lejos, mi papá tampoco me quería, mi familia? Y le digo, mire, ¿sabe una cosa? Le dije, usted lleva mucho tiempo culpando a otro, pero usted ya es grande, ya tiene edad, ya es responsable de su vida. Usted tiene la responsabilidad de cambiar su vida ahora. Soy rebelde. Mientras esta mujer tenía sus conflictos internos en esos momentos, el Señor sabe lo que estaba haciendo, ayudándole a sacar la máscara. Porque es la manera como Él obra con nosotros. Sabe, Él te va a confrontar, pero cuando Él te confronta lo hace para nuestro bien. Amén. Lo hace para nuestro bien. Oh, si yo le contara, hoy si Huentecol igual se ha atrincherado varias veces, ¿sí? Si todos nos atrincheramos, pues si somos honestos delante del Señor nos atrincheramos. Pero allá el Señor nos va a sacar. A ver, ¿dónde te estáis metiendo? Mire, Jonás cuando se fue a Nínive, ¿dónde se fue a meter? Al fondo, ¿verdad? A trincherarse. Si somos así, somos especialistas para eso. Oye, ¿cómo estás? Bien. Sí, bien. Pero seguro está bien. Y la persona le pregunta, sabe que no está bien, pero dice, sí, estoy bien. Oye, pero la verdad, a ver, ¿quién te fue con el chisme? Porque nosotros somos de ese estilo, pero mis amados, una vida auténtica de reino, esa persona sale de su trinchera y le dice, Señor, si tú quieres hacer algo de mí, algo nuevo, hazlo, Señor, aquí estoy. Confronta mi realidad, mi inmadurez, Señor, mi niñería, que porque, no sé, el pastor dijo algo, me enojo y me voy. Y para pasar el trago amargo, un poquito de mermelada en la casa. Porque somos así nosotros. Y buscamos a veces ocultar esa realidad. Pero una auténtica vida de reino es que le dice el Señor, aquí está mi vida, lo rindo todo a ti. Amén. Todo delante de su presencia. Y dije que me tenían que apurar, ¿cierto? Lo dije. Bien. Y hay algo más que quiero señalarle acá. Porque una vida auténtica de reino, mis amados, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Esa persona, a medida que pasa más tiempo con el Señor, recibe de igual manera una mayor revelación acerca de quién es Jesús. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Porque nuestra vida depende de ello. Nuestra vida como cristiano depende de ello. Es decir, una mayor revelación del Señor me lleva a mí a una mayor convicción. Mientras más tiempo estoy con el Señor, más revelación voy a tener de Él. Mis ojos se abrirán a una nueva realidad. Mientras más tiempo estoy con la palabra del Señor, mayor convicción a mi vida, a mi realidad. Amén. Los pensamientos de esta mujer estaban ahí. Si en realidad esto sería verdad lo que le estaba sucediendo.
Había alguien que estaba descubriendo su corazón, lo que estaba pasando en su realidad. Y aquí hay algo que a mí de verdad que llena mi corazón, el comprender esta verdad. Esta mujer, mientras tenía ese diálogo con el Señor, su corazón comenzó a ser transformado y sus convicciones comenzaron a ser fortalecidas. Creció en esa realidad. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Nos habla de que esta mujer tomó su cántaro cuando llega un momento en que el Señor le dice quién es Él. Ella le dice: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dice: yo soy el que habla contigo. Y mire lo que señala, versículo 28 del capítulo 4. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. ¿Sabe? Esa expresión es tremenda aquí en la palabra del Señor. Se despojó de ese cántaro que le hablaba de su pasado. Se despojó de ese cántaro que le decía quién era ella antes. Se despojó de ese cántaro y lo dejó ahí en ese lugar. Es decir, esto es sinónimo, mis amados, de que su realidad pasada se acabó, terminó. Su sed física para esta mujer ya no tenía importancia, ya no era relevante, porque su verdadera sed de Dios estaba siendo satisfecha. La palabra del Señor nos dice, y el mismo Señor Jesucristo recalca esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Esa es la realidad que experimentan, mis amados, aquellos que se enfrentan con el Señor Jesucristo. El ir a la ciudad es ir a testificar acerca de aquel que cambió su vida. El dejar su cántaro es decir, ya no hay vuelta atrás. Su vida desde ese momento comienza a cambiar. Su vida desde ese momento comienza a transitar bajo una realidad totalmente distinta a la que ella había estado viviendo hasta ese momento. Porque se encontró con alguien que le dio esperanza, que le dio razón de vida, que le dio razón por la cual vivir cada momento de su vida. Y esto obviamente evidencia un crecimiento enorme de su fe. Yo me hago la pregunta: ¿qué le sucede a quienes se encuentran con Jesús? ¿Qué les pasa a aquellas personas que tienen un encuentro real con Él? A esas personas no le importa, mis amados, ser confrontados con su realidad. No les importa. Esas personas, mis amados, que se encuentran con Jesús, se vuelven testigos de su gracia y de su misericordia. La fe consecuente de los samaritanos es digna de elogio. Saben, mis amados, cuando yo estaba revisando este pasaje, eran más o menos como las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana aproximadamente. ¿Sabe? El Señor me quebrantó tanto con este pasaje. Me ministró en esos momentos.
el ver la reacción de la gente por el testimonio de una mujer. Y la palabra nos manifiesta que ellos fueron personalmente a inquirir acerca de Jesús, dónde estaba. Al oír las palabras ellos directas del Señor Jesucristo, creyeron por esas palabras y le dicen a la mujer, le dicen: no, ahora nosotros también creemos, no solamente por lo que tú dices, nosotros creemos. Le dicen así. A tal punto, mis amados, que ese lugar se transformó en un avivamiento. Ellos mismos, esos samaritanos, le dicen a Jesús: quédate con nosotros. Porque eso es lo que pasa en un corazón transformado. Ese corazón transformado le dice: Señor, quédate. Quédate en mi vida, Señor. Quédate en mi realidad. Y ellos le pidieron esto al Señor: quédate con nosotros. El Señor se quedó unos días con ellos ahí. Pero ellos testificaban. ¿Y saben lo que los samaritanos decían? Él es el Salvador del mundo. ¡Qué tremendo! Entonces, en una auténtica vida de reino, a medida de que yo más profundizo con Jesús, mayores convicciones, mi vida es transformada. Y más aún, me vuelvo un testigo, soy testimonio vivo de lo que Él puede hacer. Y ya no hablo las cosas que hablo porque alguien me lo dijo, porque alguien tal vez me transmitió alguna cosa, sino que yo mismo experimento a mi bendito Señor. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata, mis amados. Nosotros no servimos al Señor porque alguien nos habló acerca de Él. Yo no voy a un servicio, yo no voy a cantar tal vez porque me pidan que cantemos una canción. Yo voy a ese lugar porque mi vida fue transformada, porque Él es Jesús, mi Señor, mi Redentor. Por eso le alabo, le sirvo y testifico acerca de Él. Sicar experimentó un avivamiento producto de una mujer. Lo experimentó. Que para muchos era una mujer maldecida. Porque según se dice que incluso ella no tenía hijos. Era estéril. Según la tradición judía recalcan eso, que esta mujer era estéril, no tenía hijos. Oh, pero mis amados, no importa cómo haya sido nuestro pasado, cuando venimos a Jesús, Él cambia todo. Porque el beber del agua de vida, mis amados, somos transformados por su gracia. Cuando tú bebes del agua de vida, eres cambiado, eres transformado. Te vuelves testigo de Cristo, un evangelista, alguien que tiene algo que contar en su vida. Y esta mujer tenía algo que contar. ¿Sabe lo que pasó con ella? A los ojos de los demás era una mujer maldecida. A los ojos de los demás era una mujer que no tenía hijos. Pero sabe que en ella se cumple lo que dice la palabra del Señor. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto.
porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Wow, qué tremendo, mis amados. Eso, muchos tal vez de quienes están aquí en este lugar, a lo mejor nadie daba un peso por ti. A lo mejor nadie tal vez te ha enganchado, tal vez por tu realidad. No sé cuál es la realidad tal vez que tú puedas tener. Pero la palabra del Señor, mis amados, nos hace esta invitación clara a vivir una vida auténtica de reino, porque allí nadie sobra. En la presencia del Señor nadie, absolutamente nadie sobra, mis amados. A todos ellos Dios los tomará, los revestirá de su gracia y los hará embajadores para su gloria, que proclamen su nombre. ¿Qué es lo que va a cambiar Chile? ¿Qué es lo que va a cambiar Santiago? ¿Qué es lo que va a cambiar las naciones de la tierra? Mis amados, no son personas que tal vez transmitan algo que otros le dijeron. Son personas que han estado con Jesús, que han permanecido con Jesús, que sus vidas fueron cambiadas por nuestro bendito Señor Jesucristo. Eso cambiará, mis amados, nuestra realidad como sociedad. Vuélvete en esa persona. Vuélvete en esa persona. Que al contar desde este día podamos decirle: Señor, a lo mejor no tengo capacidades. A lo mejor, Señor, mis pensamientos, Señor, son tan reducidos. Pero Señor, aquí estoy. Ayúdame a estar tiempo contigo. Señor, que en tu presencia sea cambiado, que en tu presencia sea transformado, que mi vida, Señor, cerca tuyo sea cambiado, porque yo quiero hablar de mi Señor, de mi Salvador, aquel que vino a mi vida para cambiarlo todo, aquel que vino a cambiar mi tristeza en alabanza. Quiero vivirlo para ti, Señor, el resto de mi vida. Si una simple mujer menospreciada, mis amados, pudo hacer esto, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacerlo de igual manera. Nosotros, usted es un portador de esperanza para esta ciudad. Vuélvase un portador de esperanza, viviendo una vida auténtica de reino cerca de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos haga sus embajadores. Se me acabó lo que tengo que decir. Hay una canción que cantaban nuestros antiguos, reconociendo cuál era el centro de sus vidas.
Bueno, yo no me la sé bien y tampoco tengo buena voz para cantar, pero dice algo así, dice Dios de amor, dice, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti, para mí. Solo Él. Amén. Solo Él. No sé si lo podemos cantar. ¿Por qué no se ponen de pie un momento?